Hola, buenas tardes. Pues aquí seguimos con la historia de Inglaterra. Aquí ya hemos estado hablando pues de eh, esta familia Tudor. Es importante que vayamos explicando esposa por esposa, vamos en la cuarta. Y acuérdense que también hablamos de las cruzadas, ese evento tan importante en Inglaterra y que se tenía que comentar. Entonces aquí se viene entrelazando y nos dimos cuenta que en cada cruzada se iban relacionando con las religiones. Y vimos aquí que estaban relacionándose con los papas, por lo cual quisimos dar una introducción, un paseo por esa historia de los papas que es importante que conozcamos, que sepamos. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta y entendamos muchas situaciones. Porque cuando ya vemos las biografías, cuando vemos los eventos que pasan relacionados en todas esas cruzadas y nos dimos cuenta que la monarquía y la religión ahí se cruzan, entonces ya empezamos a hablar de Pedro, que es uno de los apóstoles de Jesús en el cristianismo y que va a ser la piedra angular y el primer papa. Y entonces nosotros ahorita vamos a hablar de este hombre que se va a entrelazar con Pedro. ¿Por qué? Porque él se le conoce, él es Pedro, Pedro de Tarso. Pedro de Tarso, también conocido como Pedro el Gentil, porque él cuando se hizo toda esa clasificación de lo del cristianismo, él ayudó a todos los gentiles. ¿En qué? En que estuvieran al margen de las tradiciones judías y de la circuncisión, y al final ganó. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo Pablo de Tarso va a tener esa importante proyección en la pues en el cristianismo, porque aquí lo que vamos a hablar nosotros es de qué es lo que se va a ir originando cuando estos apóstoles, estos papas que en esa época pues no se conocía así, sino se conocía como un eran como obispos, aunque todavía no estaba bien definida esa definición de cómo nombrarlos, pero eran los que iban a poner las reglas, a especificar cómo se iba a ir haciendo toda esta trayectoria a través de ponerle reglas a una creencia, de implantarlo en un pueblo. Y aquí nos vamos dando cuenta que San Pablo, como se le conoce ahora, Pablo de Tarso, también se llamaba Saulo de Tarso, llamado Pablo, Pablo el apóstol, aunque nunca fue apóstol. Ese apóstol del cristianismo nada más se le tomó como un nombre, pero él no estuvo, ni siquiera conoció a Cristo. Tras haber destacado como un furibundo fustigador de la secta cristiana en su juventud, siempre los andaba persiguiendo. Una milagrosa aparición de Jesús hace que se convierta San Pablo en el más ardiente propagandista del cristianismo, que existió con sus predicaciones más allá del pueblo judío y entre los gentiles. Viajó como misionero hasta Grecia, hasta Asia Menor, Siria y Palestina, y escribió las misivas que se llaman las epístolas de San Pablo a diversos pueblos del entorno del Mediterráneo. Aquí se va a ir hablando de todas estas escritos que él distribuye en las diferentes porciones, por esos esfuerzos que Pablo, para llevar un buen fin su visión de una iglesia mundial, porque él quería no nomás que quedara en esas regiones, sino que fuera un conocimiento o una creencia mundial. Y se le aparece Cristo y le dice que por qué lo está persiguiendo, por qué me persigues. ¿Sí? Y entonces él se da cuenta de su equivocación y retoma el camino de Jesús, y es cuando empieza a hacer esa promulgación, como divulgar todo eso que él había estado pues conociendo, que realmente conocía, y va a consolidarlo como una religión universal. Ninguno de los seguidores de Jesucristo contribuyó tanto como él a establecer los fundamentos de esta doctrina y de esas prácticas cristianas. Las fuentes fundamentales acerca de la vida de San Pablo pertenecen todas al Nuevo Testamento y están en los Hechos de los Apóstoles
y las 14 epístolas que se le atribuyen a él, dirigidas a diversas comunidades cristianas. De ella, diversos sectores de la crítica bíblica han puesto en duda la autoría paulina de la que es la llamada Carta Pastorales, la primera y segunda epístola de Timoteo y la epístola de Tito, la epístola a Tito. En tanto que existe una práctica unánime en considerar las epístolas de los hebreos como escritas por un autor diferente, se comenta. A pesar de las disposiciones de tales fuentes, los datos cronológicos de la misma van a resultar vagos, y cuando existen divergencias entre los hechos y las epístolas, se vuelven a dar preferencias a estas últimas. Aquí nosotros nos vamos a ir adentrando porque se duda de eso, en qué se están basando. Ahí es donde nosotros debemos de irnos preguntando qué dicen esas epístolas. Hay que conocer de todo. Saulo o Pablo, que tal vez era su nombre en hebreo, nace en un seno de una familia acomodada de artesanos judíos que eran fariseos de la cultura helenística y que poseen un estatus jurídico de ciudadano romano. Después de los estudios habituales en las comunidades hebraicas del lugar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuar sus estudios en la escuela de los mejores doctores de la ley, y en especial del famoso rabino Gamaliel. De él adquiere así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil, lingüística, pues él hablaba griego, latín, hebreo y arameo. No debía, sin embargo, residir en Jerusalén en el año 30, en el momento en la crucifixión de Cristo o de Jesús de Nazaret, pero habitaba en la ciudad santa, seguramente cuando en el año 36 fue lapidado el diácono Esteban, mártir de su fe, en concordancia con la educación que había recibido y presidida por más rígida observancia de todas esas tradiciones farisaicas. Saulo se significó por aquellos años como un acérrimo perseguidor del cristianismo, considerado entonces una secta herética del judaísmo. Inflexiblemente y ortodoxo, el joven Saulo de Tarso estuvo presente no solo en la lapidación de San Esteban, sino que se ofreció además a vigilar los vestidos de los asesinos. Esta conversión que se hace, los jefes y los sacerdotes de Israel le confiaron la misión de buscar y hacer detener a todos los partidarios de Jesús que estuvieran en Damasco. Pero de camino a esta ciudad, Pablo fue objeto de un modo inesperado de una manifestación prodigiosa del poder divino, deslumbrado por una misteriosa luz, arrojado a la tierra y cegado, volvió a levantarse convertido ya en la fe de Jesucristo. Todo eso ocurrió en el año 36 después de Cristo. Según todos los relatos de los Hechos de los Apóstoles y de varias de las epístolas del propio Pablo, el mismo Jesús se le apareció, le reprochó su conducta y lo llamó a convertirse al apostolado de los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, y a predicar entre ellos la palabra de Cristo. Tras una estancia en Damasco, donde después de haberse recuperado la vista, se puso en contacto con el pequeño núcleo de seguidores de la nueva religión, se retiró algunos meses al desierto, no se sabe exactamente a dónde, haciendo así más firme y profundo el servicio y el silencio y la soledad, los cimientos de la creencia. Vuelto él a Damasco y violentamente atacado por los judíos fanáticos, en el año 39 hubo de abandonar clandestinamente la ciudad, descolgándose de un gran cesto desde lo alto de una gran muralla, aprovechando las ocasiones para marcharse a Jerusalén y posponerse y poner en contacto con todos los jefes de la iglesia, en este caso Pedro, y de los demás apóstoles, no sin las dificultades, porque estaba todavía muy vivo en toda esa ciudad santa el recuerdo de las actividades como perseguidor. Le avaló el seno de la comunidad cristiana San Bernabé, que lo conocía bien y quizás era pariente suyo.
Regresó después a la ciudad natal de Tarso, en cuya región reside, y predicó hasta el año 43, y vino a buscarlo Bernabé. Aquí, a consecuencia de una carencia que atacó durante Palestina, Pablo y Bernabé fueron enviados a Antioquía, Siria, que así se llama, ciudad cosmopolita donde eran numerosos los perseguidores de Cristo, y ahí se le había dado la primera vez el sobrenombre de cristianos, para llevar la ayuda fraternal de la comunidad Antioquía hasta Jerusalén. Pues esto ha sido todo por hoy. Seguiremos en la próxima video para comentar todo lo que sucedió con Pablo de Tarso.